Habíamos iniciado un estudio de la coma que ya lleva 6 reglas entendidas. Usted ya entiende 6 reglas del empleo de la coma. 3 empleos de la coma y su relación con punto y coma. Y 3 empleos de la coma cuando aparecen antes y después de cierto tipo de expresiones. En el número 3 romano vamos a ver cuando las expresiones cambian de lugar. Hay momentos en que las expresiones de un texto modifican su orden lógico. Esto es bueno, es una característica de nuestro idioma. Hay varios asuntos que comentar al respecto. Una de ellas es que cuando usted cambie el orden de las expresiones, no me deje al final ni el sujeto ni el verbo conjugado, ni el enlace, por supuesto, que no termine en un enlace, a menos de que ese enlace se acompañe de los puntos suspensivos que vamos a ver al rato. En una escuela solían ponernos ejercicios de expresiones que cambien de lugar para que usted compruebe que lo que hemos hecho siempre tiene muchas oportunidades de cambiarse, especialmente el cambio de lugar de las estructuras. El ejemplo que nos ponían en esa escuela era el de Alva Edison. Iluminó al mundo con su ciencia. Ahí tenemos 4 expresiones. Alva Edison iluminó al mundo con su ciencia. Y esas 4 las cambiábamos de lugar y resultaron más de 20 expresiones distintas, pero con el mismo sentido. Al mundo con su ciencia, Alva Edison iluminó. Iluminó Alva Edison con su ciencia al mundo, etc. Cuando usted cambie de lugar las estructuras internas del enunciado, hágalo, se lo pido. Hay una dinámica de juego muy interesante, sin abusar de ninguna, sobre todo de la voz pasiva. Hablábamos de que el objeto directo cambia de lugar al principio y se forma así la voz pasiva. No abusar de eso. Usarlo de vez en cuando. Hablábamos de que la posición puede intercambiar lugar con el sujeto. Hágalo, pero sin abusar, solo cuando sea preciso. Hay ocasiones en que cambiamos de lugar las expresiones internas de un enunciado y es necesario apoyarnos en la coma. Le digo cuándo. Al final de este estudio vamos a ver que funcionan como enlace los signos de puntuación, las conjunciones, las expresiones adverbiales que vimos en una clase anterior, o sea, los nexos, ¿sí? Y vamos a ver que las oraciones subordinadas utilizan los pronombres relativos como enlaces. Todos esos nexos o enlaces, de los cuales ya vimos su importancia tan enorme, a veces se acompañan de signos de puntuación, y a veces son sustituidos por los signos de puntuación. Los adverbios, especialmente de lugar, tiempo y modo, también funcionan como expresiones de enlace. En sus materiales usted tiene por ahí textos como este. Arribé a la oficina. Cuando iniciaba la alarma sísmica. En el momento en que llegué a mi oficina, empezó a escucharse la alarma sísmica. En el Distrito Federal existe alarma sísmica que ocurre entre 50 y 70 minutos antes de que se sienta el temblor en la Ciudad de México, por un sistema que está instalado en la costa de Guerrero. Hace unos días, a mediodía, hubo un pequeño sismo y escuchamos primero las alarmas. Estábamos en el mercado Mixcoac, comiendo delicioso, y se escuchó primero la alarma sísmica y la televisión nos dijo, está activada la alarma sísmica. Y es la primera ocasión en que llega la información y no se sentía todavía el sismo. Entonces cuando empezó a sentirse, muy leve, por cierto, gracias a Dios,
Vimos que sí funciona la alarma sísmica, sí avisa con suficientes segundos. Señores, arribé a la oficina cuando iniciaba la alarma sísmica. Tengo un nexo o enlace, un adverbio de tiempo. ¿Cuándo? Que me está conectando dos ideas. La primera idea dice, yo arribé a mi oficina. La segunda idea dice, la alarma sísmica inició. ¿Sí? Son dos enunciados bimembres, son dos ideas. Las conectó, las enlazó la palabra cuando. Al enlazarlas me advierte un momento, me hace referencia de un momento en el cual ocurrió esto. Esto ocurrió en cierto momento que me anuncia la palabra cuando. Si cambio de lugar estas dos expresiones, estas dos ideas, y digo, cuando iniciaba la alarma sísmica, arribé a la oficina. Vea usted que apareció una coma. Tengo dos ideas. La primera dice, la alarma sísmica inició, o iniciaba. La alarma sísmica iniciaba, esa es una idea. La segunda idea es, yo arribé a la oficina. Están conectadas ahora con una coma. ¿Por qué? La regla número 7 que vamos a aprender hoy, y que es la primera del 3 romano, me dice que cuando dos enunciados enlazados con un nexo cambian de lugar y ese nexo se fue al principio, ya me quedé sin nexo. Y esas dos ideas yo necesito conectarlas. Yo necesito relacionarlas con una expresión que las enlace. Bueno, pues aquí acudí a la coma, porque la coma es nexo, lo dijimos hace rato, y la coma como nexo funciona muy bien en sustitución de un nexo que ahí estaba, pero se cambió de lugar. ¿Sí? Cuando el nexo inicial se fue al principio, tengo que acudir a otra estructura que cumpla con la función conectora de esas dos ideas. En este caso es la coma. Ese es el séptimo uso de la coma que estamos aprendiendo hoy, el primero del número 3 romano, y me dice que la coma funciona como nexo entre dos ideas cuando, por haber cambiado el orden de esas ideas, el nexo que las conectaba se fue al principio. Es un extraordinario empleo de la coma. Razónenlo y aplíquelo cada vez que escriba. ¿Sí? Ante lo expresado por el director, coma, sentimos unas inmensas ganas de aplaudir. Nos dijo que el aguinaldo llega la próxima semana. Señores, aquí tenemos un juego extraordinario de nexos. Nexo palabra, nexo signo. En su material vienen otros ejemplos. Analícelo. Y por supuesto, cuando participe en chats, en foros, con la Dirección de Tecnologías Educativas, estaremos allí para compartir comentarios, opiniones de este tipo de usos de la coma. Pero vámonos rápido. El octavo uso de la coma, que es el número 2 del 3 romano, me habla de un tipo de expresiones muy especiales. Las llama vocativo. El vocativo a veces lleva coma después de él, a veces lleva coma antes de él y a veces lleva coma antes y después. Pero a pesar de que su material contiene la definición de vocativo, vale la pena aclarar que es un vocativo. Vocativo es el nombre de una persona, animal o cosa que nomina a su interlocutor. ¿A quién le está usted dirigiendo el mensaje escrito o hablado en este caso? A un interlocutor. Ocurre que en ocasiones ese interlocutor usted lo menciona en su texto, usted lo agrega al mensaje que está comunicando. Vea este ejemplo. El día de hoy, estimados alumnos, aprenderemos sobre el empleo de los signos de puntuación.
Los estimados alumnos son mis interlocutores. Los estoy agregando a mi mensaje. Cuando eso sucede, mis interlocutores son llamados gramaticalmente vocativo. Y si aparecen en el texto llevan coma. Antes y después, si van en medio del texto. Solamente al final, si aparecen al principio y luego pongo la idea. O antes, si van al final del texto. ¿De acuerdo? Ese es el vocativo. Y puede ser un animal. Ven acá, lindo gatito, cómete estas croquetas. El lindo gatito. ¿Sí? Adiós, avionzote de mi infancia. Con ese avionzote yo jugué en la infancia. Y le digo, adiós, avioncito de mi infancia. Salúdame a la gente de la península de Yucatán, porque va para Mérida el avión. Entonces, vean cómo hasta una cosa puede ser mi interlocutor, aunque no me escuche. Es mi interlocutor, a él me estoy dirigiendo. Cuando lo menciono, sucede eso. Vea el ejemplo que viene por ahí. Creo que no es necesario escribir los ejemplos, ¿verdad? Viene muy claro en su manual y creo que la explicación fue suficiente. Antes de ir a la siguiente regla, ¿se dio cuenta que el vocativo a veces funciona como expresión intercalada? Y de hecho es una expresión intercalada. Yo le puedo decir, no se te olvide tomar tus medicinas cada 12 horas. O puedo decirle, no se te olvide, madre mía, que tienes que tomar tu medicina cada 12 horas. ¿Ven? Madre mía fue intercalado allí. ¿Sí? Pero sin signos de admiración, por favor, porque eso ya sería otra cosa. Fue intercalado. Lleva como antes y después. Puedo quitarlo y el mensaje no cambia. Ese es un vocativo. Desde ahorita y con todo lo que sigue, vamos a ver reglas de la coma que ya vimos, pero con otro nombre y con otra funcioncita. Esto el vocativo ya lo vimos, como expresión intercalada. Claro que si va al principio lleva como solo después, lleva una coma. Y si va al final, solamente antes. Aquí empieza una repetición de lo mismo, pero con otro punto de vista. No se lo pierda. Bien, vamos al número 4 romano. Al número 4 romano que contiene otras reglas de la puntuación. En el número 4 romano vamos a ver cuando la coma aparece de manera obligatoria antes de la Y o Y. Quiero decirle algo. El hecho de que dicen que nunca va una coma antes de Y o Y es una gran mentira. Es una falacia. De hecho, siempre va coma antes de Y o Y, excepto cuando lo que se enlaza son palabras y el enlace entre la última y la penúltima palabra fue con una Y o Y. Obviamente aquí van comas. Fuera de ahí, en todas las demás, no se confíe. En todos los demás casos, debe usted colocar una coma antes de Y o Y. Vamos a analizar por qué surgió ese prejuicio. Primero, la gente piensa que este es el único uso de la Y o Y, y no. La Y o Y enlaza también enunciados. Y ahorita vimos que si el enunciado es corto y va desarrollando la misma idea, se separa con comas. Ahora déjeme agregarle algo a eso. Se separa con comas, no importa que el último enunciado inicie con Y o Y. Yo digo, Germán lava el coche, mi hermano. Germán lava el coche, ¿sí? Yo barro la banqueta. Papá lee el periódico y cocina el desayuno mi mamá. No, vamos a escribirlo completo. Quería sustituir esto, pero no vamos a escribirlo completo. Fíjese bien. Dije que Germán lava el coche. Yo barro la banqueta. Papá lee el periódico.
y prepara el desayuno mi mamá. Tengo 4 enunciados y dijimos en la regla número 1, cuando la idea se va desarrollando a través de 4 enunciados distintos, si son cortos y van seguidos, hay que separarlos con coma. Aquí está, primer enunciado, segundo enunciado, tercer enunciado y cuarto enunciado. Dada la casualidad de que el cuarto enunciado empezó con Y o Y. Esto es la regla número 2. La Y o Y es un enlace, es un nexo que agrega valoración argumentativa. Equivale a además, también, a sí mismo, por otra parte, aunado a lo anterior. ¿Por qué voy a quitarle la coma si es un enlace? Bien, hay una razón más poderosa por la cual debe haber una coma aquí. Vea lo que digo si la elimino. Germán lava el coche, yo barro la banqueta. Papá lee el periódico y prepara el desayuno. Dije una mentira. Papá no prepara el desayuno. Me interrumpí a propósito para ver que yo puedo darle a mi papá 2 actividades en este texto si no leo con continuidad esto. ¿Sí? ¿Veo que dije que mi papá lee el periódico y prepara el desayuno? Ahí está. Papá lee el periódico y prepara el desayuno, mi mamá. Ah, no, no es mi papá el que prepara el desayuno, es mi mamá. Entonces, el hecho de preparar el desayuno tiene que corresponderle a mamá. Y el hecho de leer el periódico a mi papá. ¿Sí? ¿Cómo lo denoto? Ah, pues remarcando, reforzando el puente, reforzando el nexo, el conector de las 2 ideas. ¿Cómo lo refuerzo? Con una coma. Vea usted cómo a veces va a ser imprescindible la coma dentro del texto antes de la Y o Y, para que el texto no se entienda de manera ambigua. O bueno, si aparece de manera ambigua, puede no entenderse o entenderse distinto a la intención del emisor del mensaje. Bueno, pues vamos a ver los usos de la coma cuando cuando la Y o Y lleva una coma antes de ella, o cuando la coma aparece antes de una Y o Y. A esto se resume. Y vamos a agregarle, ¿existe esto? ¿Cuándo ocurre que una coma aparece después de la Y o Y? Lo reto a que se quede y lo entienda perfectamente. Va a ser muy sencillo. Vea usted cómo a veces aparece una coma antes de la Y o Y y eso es bueno. Vea esto. Es la regla número 2, pero repetida aquí con la Y o Y. Fíjese bien en esto. Dice el texto por ahí. Mis padres son comprensivos y no desatienden a sus hijos. Le estoy dando 2 características de mis padres. Mis padres son comprensivos y no. Ay. Estoy diciéndole una contradicción. Dije que mis padres son comprensivos y no. Cuidado con eso. Ya sabe lo que vamos a hacer para evitar eso. ¿Sí? Mis padres son comprensivos y no desatienden a sus hijos. Son 2 ideas totalmente, no contrarias, pero que merecen un lugar aparte una de otra. Merecen una diferenciación. Ahorita que vimos esto, lo que estamos haciendo es esto. Mis padres son comprensivos, aunque no desatienden a sus hijos. Es lo mismo que dije ahorita con la Y o Y en vez de aunque. ¿Sí? Mis padres son comprensivos, pero no desatienden a sus hijos. O sea, comprenden que necesitamos la libertad de irnos a divertir y llegar un poco tarde, ¿sí? Pero eso no marca un descuido por parte de ellos. Están atentos, ¿sí? Es lo que le estoy diciendo. Se dio cuenta que la Y o Y estaba cumpliendo la función
de un nexo adversativo, contraargumentativo en este texto? Quiero advertirle, por eso lo estoy poniendo estos ejemplos, que no se confíe de la Y o Y, lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? La Y o Y tiene muchas funciones, puede ser adversativo. Lupita es bella y es impuntual. ¿Ve? Está funcionando como nexo entre dos ideas donde la segunda es adversativa a la primera. ¿Sí? Lupita es bella y se viste muy bien. Aquí no es adversativo lo segundo, le está agregando información al argumento. Lupita es bella, además se viste muy bien. ¿Ve? La Y o Y ya le mostré dos funciones, una adversativa, otra como enriquecedora del argumento anterior. Es nexo que adiciona valor al argumento anterior. ¿Sí? También es consecutivo. Ahorré suficiente dinero este año y podré ir de vacaciones al Caribe. Este ejemplo lo vimos en la clase anterior como consecutivo y era consecuentemente. ¿De ahí qué? Pues la I también cumple esa función. Mucho cuidado con la Y o Y. Aunque tiene varias funciones como nexo, utilícela de manera más precisa. Por eso cuando llegué a esta institución, se lo dije, bueno, al Poder Judicial de la Federación, detecté que solamente usaban I, porque tiene todas esas funciones. ¿Sí? Va en lugar de pero o de aunque, lo vimos aquí. Cuidado, porque le puede cambiar el mensaje. Y si usted no le pone coma aquí, ya no voy a tirar esto para distraerlo. Me está diciendo una mentira, mis padres son comprensivos y no. A ver, ¿son comprensivos o no? Ahí está la importancia de la coma antes de la Y o Y. Úsela de manera precisa, por favor. ¿Cómo es usarla de manera precisa? Si puede sustituirla por un además, aunado a lo anterior, además, ¿se viste muy bien? Mejor use además y no Y o Y. Aunque no nos descuidan, es mejora y no nos descuidan. ¿Sí? Precisión. Nos falta un poquito más, vamos a ver 2, 3 reglas más y con eso terminaríamos esta cápsula. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos rápido. Alguien pregunta, ¿y esto existe? Sí, sí existe. No, no existe. Por fin, sí o no existe. Señores, fíjense. Papá lee el periódico, fíjense. Lee el periódico, coma, y prepara un desayuno mi mamá. Bien. Hay ocasiones en que usted necesita intercalar un texto al texto que ya escribió. Cuando ese texto tiene que intercalarse aquí, mucho cuidado. El texto intercalado dice, como siempre, porque nadie más en casa sabemos cocinar, ni mi papá, ni mi hermano Germán, ni yo. Entonces dice, papá lee el periódico y, como siempre, prepara el desayuno mi mamá. Esta expresión intercalada va a llevar una coma antes y otra después. Ya lo dijimos en el número romano 2. Señores, esto provocaría que apareciera una coma antes y otra después de la Y o Y. Esta es por las razones que ya dijimos. Y esta es porque le voy a agregar un texto que necesita llevar coma antes y después. Es mucha coma. La sugerencia de la Real Academia es que cuando esto aparezca, desaparezca usted lo anterior. Y deje esta, que es imprescindible para un intercalado que agregó por ahí. Es el único momento en el que usted ve una coma después de la Y o Y. Pero aquí no tiene que ver nada con la Y o Y, sino con la expresión intercalada que continuó. ¿De acuerdo? ¿Ve que es bonito? ¿Ve que puede ser sencillo el estudio de los signos de puntuación? Hagámoslo de manera metódica, simplificada, razonada,
y lo vamos a entender para siempre. Esto viene bastante bien explicado en su material. Este video es solamente una guía, ya quedó. Vamos a las siguientes dos usos de la coma, que son cortitas, muy cortas. Una de ellas es igual a una que ya vimos. Dice por ahí el número 5 romano que hay ocasiones en que hacemos una declaración y al final aparece un pequeño interrogatorio o una pequeña admiración o exclamación. ¿Sí? Ese es un uso nuevo del uso de la coma. Y dice, este año habrá aumento salarial, coma, ¡qué bueno! ¿Sí? ¿De acuerdo? ¡Qué bueno! Hace usted un comentario admirativo o exclamativo sobre lo que acaba de declarar. Admirativo o exclamativo. Signos de admiración o signos de exclamación. Alguien podría decir, este año va a haber aumento de sueldo, ¿o no? Aquí la pequeña expresión al final de la declaración es interrogativa. Sea interrogativa o sea admirativa, se separa con coma de la declaración o el texto declarativo anterior. ¿Viene en su manual? Véalo por favor, es muy sencillo. El último empleo de la coma que vamos a ver aquí ya lo vimos. Déjeme decirle que los gerundios y los participios, o sea, el verbo terminado en ando, endo, que se llama gerundio, el verbo terminado en ado, ido, tos, ocho, que se llama en esos casos o forma parte del grupo de los participios, a veces aparecen en el texto, al principio del enunciado. Para separar la primera parte de la segunda, se pone coma cuando el texto inicia con participio o gerundio. Ahí trae un ejemplo que dice, ahorrando con frecuencia podrás cubrir tus deudas. Dice también, ordenándolo el jefe, hay que apresurarnos para terminar temprano. Perdón. Vea usted que el texto empezó con participio. Bueno, con gerundio. Los dos son con gerundio. Ahorita ponemos uno de participio. Señores, ahorrando con frecuencia podrás cubrir tus deudas. Ordenándolo el jefe, hay que apresurarnos para terminar temprano. Tenemos con que inicia la oración, el texto inicia con un gerundio. Los gerundios son nexos, porque son adverbios. Este es un adverbio de modo. Este también es un adverbio de modo. ¿Sí? Hay que apresurarnos para terminar el texto, para terminar temprano, ordenándolo el jefe. Hace muchos años, en una galaxia muy lejana, este texto estaba al revés y decía, hay que apresurarnos para terminar temprano, ordenándolo el jefe. ¿Sí? O sea, cuando el jefe lo dice, no hay opción. ¿De acuerdo? Pero cambié el orden de la expresión y el nexo se fue al principio. Ordenándolo el jefe, hay que apresurarnos para terminar temprano. ¿Ve? Que es la misma regla que vimos hace rato. Quise separarla porque el gerundio y el participio son muy frecuentes y la gente no lo conoce como nexo. Hace muchos años, en una galaxia muy lejana,
este texto estaba al revés y decía, podrás cubrir tus deudas ahorrando con frecuencia. Podrás cubrir tus adeudos ahorrando con frecuencia, y no llevaba coma. Al cambiarlo de lugar, el gerundio nexo se fue al principio, tuve que sustituir su nexo por una coma. Es la regla que ya habíamos visto. La diferencia es que aquí el nexo es un gerundio, o puede ser un participio. Participio, ha oído tosocho. ¿Sí? Dice el texto, muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto es participio. Hace muchos años ahí decía, se acabó la rabia, muerto ya el perrito. Cámbialo de lugar. Muerto ya el perrito, coma, se acabó la rabia. Era nexo el famoso muerto. Era nexo la palabra muerto. Al cambiarlo de lugar, llevándomelo al principio, como nexo me quedé sin nexo para las dos ideas. Una idea dice, muerto el perrito. La otra dice, la rabia se acabó. Enlazándolos, al principio no necesité coma porque el muerto, la palabra muerto me ayudaba a conectarlas. Se acabó la rabia, muerto ya el perrito, no hay coma. Lo cambio de lugar, me llevo el nexo muerto al principio, muerto el perro, ahora sí acudo a una coma. Acudo a una coma para enlazar las dos ideas. Coma, se acabó la rabia.